Muy buenos días, amigos y amigas. Vamos a resolver este ejercicio que dice así. En la figura BD es igual a AC. Calcular la medida del ángulo A, B y C. Observe que BD y AC son iguales y nos están pidiendo cuánto mide el ángulo A, B y C. Bueno, entonces, en primer lugar, este es un tema de las propiedades de los triángulos. Y entonces preste atención cómo lo vamos a hacer. Bueno, en primer lugar, vamos a copiar esta figura de nuevo. Y acá ya la tengo. Bueno, como pueden observar, esta figura que ustedes están viendo es esta misma. Y aquí vamos a trazar esta cebiana. Y entonces preste atención cómo lo vamos a hacer. Bueno, entonces hacemos esto. Cogemos una regla y continuamos acá. Ustedes dense cuenta cómo se hace. Bueno, entonces acá yo tengo A, B, C, D. Entonces este punto sería E. Bueno, entonces ya con esto observamos que podemos hallar este ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? Y entonces vamos a utilizar una de las propiedades de los triángulos y es la siguiente. Es la propiedad del ángulo exterior. Y acá podemos observar la propiedad del ángulo exterior, que sería este ángulo alfa. Y entonces dice así: el valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. Estos dos ángulos son interiores de este triángulo y no adyacentes. Entonces, este ángulo exterior es igual a la suma de estos dos ángulos. Y observe estos ejemplos. Yo tengo este triángulo. Y entonces, este es el ángulo exterior alfa. Y entonces, para hallar este ángulo exterior, solamente es sumar estos dos ángulos interiores no adyacentes. Y entonces alfa es igual a A más B. Y acá tengo otro ejemplo con este otro triángulo. Este ángulo exterior es igual a la suma de estos dos ángulos interiores no adyacentes. Y acá podemos observar que podemos hallar este ángulo. Y entonces presta atención cómo lo vamos a hacer. Y entonces vamos a escribir el ángulo AEB. Entonces escribimos así. El ángulo exterior, dos puntos, y ese ángulo es AEB. Entonces el ángulo AE y B es igual a la suma de estos dos ángulos interiores no adyacentes, que sería X más 5X. Entonces sumamos X más 5X. Y X más 5X, eso me da 6X. Quiere decir que este ángulo vale 6X. Y de una vez lo escribimos. Bueno, ahora sí, vamos a mirar otra cosa interesante. Acá podemos hallar este ángulo. Y este ángulo también es un ángulo exterior a este triángulo que estoy mostrando acá. Y entonces utilizamos la misma propiedad del ángulo exterior. Entonces el ángulo exterior, te lo vamos escribiendo así como ustedes están viendo. Dos puntos. Y el ángulo exterior sería ADB. El ángulo A, D y B. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, este ángulo A, D y B, que es este, es un ángulo exterior. Y entonces, utilizando la propiedad, vamos a sumar estos dos ángulos interiores no adyacentes. Y entonces quedaría X más 6X.
¿Y cuánto es x más 6x? Eso me da 7x. Entonces de una vez lo vamos a colocar. Ahora preste atención porque podíamos utilizar otra propiedad y nos hubiéramos ahorrado estos dos. Y póngale cuidado cuál es. Póngale cuidado a esta figura que tengo acá. Y es esta figura que sería A, C, B y D. Y entonces lo vamos a colocar así. A, C, B y D. ¿Cierto? Bueno, póngale cuidado que hay una propiedad que se llama la propiedad del boomerang. Y entonces preste atención cómo es. La suma de los ángulos interiores es igual al ángulo exterior. Y entonces nos queda así de esta forma. X es igual a alfa más beta más teta. Entonces este valor de x es igual a la suma de alfa más beta y más teta. Y entonces vamos a hacer esto. Este ángulo es x. Este otro ángulo también es x. Ya lo vamos colocando. Y este otro es 5x. Si yo sumo x y más 5x, me da el valor de este ángulo exterior. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? X más 5x. Entonces lo vamos a sumar. X más x serían 2x. Más 5x, eso nos daría 7x. Quiere decir que este ángulo mide 7x. Utilizando esta propiedad del boomerang. Bueno, entonces, dése cuenta que nos quedó igual. Nos dio también 7x. Bueno, entonces lo hubieran resuelto también por esta propiedad del boomerang. Bueno, entonces seguimos. Ya sabemos que hay otras formas de encontrar esta respuesta, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. Bueno, recuerden que nos dieron estas condiciones y lo vamos a hacer con color rojo. Y entonces dice acá que BD es igual a AC. Esta distancia BD, la vamos a colocar bolita, es igual a AC. A esta distancia AC, le hacemos bolita también. Y entonces preste atención porque aquí encontramos dos ángulos iguales. También podemos decir dos ángulos congruentes. Y entonces deducimos que este triángulo ABD es un triángulo isósceles. Entonces vamos a mirar por qué. Y de una vez vamos a mirar esta propiedad. Y dice así: si un triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. Y entonces encontramos que estos dos ángulos son iguales. Por tanto, este triángulo es isósceles. Y entonces vamos a escribir así: el triángulo ABD es isósceles. Y entonces decimos, por tener dos ángulos, acá le colocamos así, dos ángulos iguales. Y entonces ahí colocamos 7x. Por tanto, se deduce que el lado AB es igual a BD. Y entonces, ya saben ustedes que por ser un triángulo isósceles,
acá también debe tener la misma medida, AB igual a BD. Y ahora preste atención a lo siguiente. Ahora observemos que el triángulo A, B y C es un triángulo isósceles. Observe que este lado AC es igual al lado AB. Entonces tiene dos lados iguales. Entonces se sigue cumpliendo esta propiedad. Si un triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. Y entonces lo vamos a colocar de esta forma. El triángulo ABC, que es el grande, es ABC, es isósceles. Isósceles. Por tener dos lados iguales. Se deduce que el ángulo ABC, es igual a 5x. Y observen aquí, si este ángulo es de 5x, este ángulo también tiene que medir 5x. Y ahora observen aquí también, este ángulo es x. ¿Cuánto le falta para completar 5x? Le falta 4x. Y ahora dése cuenta de una cosa interesante. Vamos a utilizar otra propiedad y vamos a deducir el valor de la x. Y entonces preste atención a la siguiente propiedad. Bueno, esta es la propiedad que nos dice que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces la suma de este ángulo más este y más este nos da 180 grados. Y lo vamos a aplicar a este triángulo ABD. Y ahí vamos a encontrar el valor de la x. Entonces nos queda así. Póngale cuidado. Entonces el triángulo ABD, y entonces vamos a sumar los ángulos interiores. Entonces suma de ángulos interiores. Bueno, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces vamos a mirar este triángulo, el triángulo ABD, ¿cierto? Y vamos a mirar los vértices. El vértice A más el vértice B más el vértice D. Y esto es igual a 180 grados. Y entonces miramos el vértice A, que es el ángulo 7x. Lo vamos a sumar con el vértice B, que sería el ángulo 4x. Solamente estamos mirando el triángulo ABD. Bueno, entonces, más el vértice D, que sería 7x. Y esto es igual a 180 grados. ¿Cuánto me da 7 más 4 y más 7? Bueno, en primer lugar, 7 más 4 me da 11. Entonces sería 11x más 7x es igual a 180. 11 más 7, eso me da 18. 18x es igual a 180. Despejando x, esto me da 180 dividido entre 18. Y al hacer la división, eso me da 10. Quiere decir que el valor de la x es igual a 10. Y le vamos a hacer nubecita.
Y entonces decimos que el ángulo ABC es igual a 5x. Recuerden lo que estamos mirando acá. El ángulo ABC es este ángulo que ustedes miran acá. 4x más x, y eso nos da 5x. Y entonces lo vamos a colocar así. Porque ya estamos calculando lo que nos da aquí esa medida. Entonces vamos a colocar así. Hallamos, entonces colocamos, hallamos la medida del ángulo ABC. ¿Y eso a qué es igual? Y observamos que esa medida del ángulo A, B y C es 4x más x. 4x más x. Y 4x más x, eso nos da 5x. Observen aquí, 5x. ¿Y cuánto vale la x? Observe que x vale 10. Entonces nos quedaría 5 por 10. Y 5 por 10, eso me da 50. Entonces bajamos aquí. La medida del ángulo ABC es igual. La medida del ángulo ABC. La medida del ángulo ABC. Y ahora sí, terminamos ya este ejercicio. Dese cuenta que la respuesta es 50. Bueno, entonces ahora sí le hacemos este rectángulo indicando que ya hemos terminado. Y observen que el ángulo ABC es igual a 5x. Y equivale 10. Entonces 5 por 10 da 50. Y entonces el inciso que tenía la respuesta correcta es la C. Y dése cuenta cómo era de fácil. Ahora sí, amigos y amigas, los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.